soy Lea Bartolini. Venga, divirtámonos con el tema de hoy. Recordando que el tema anterior fue duelo y para aquellos que sí se atrevieron a abrir los ojos y decir, "Ah, creo que esta relación no va a ningún lado porque el que tengo enfrente no está en ninguna disposición de resolver nada. Entonces, muchas gracias por la experiencia, que te vaya bonito, adiós, bye, ¿sale? Los felicito porque eso es lo que se supone tendría que seguir, darte la pausa y si no, cálmate, cálmate, adquiere los recursos necesarios para aprender a resolver la relación en la que estás o bien la calma y paciencia es suficiente para adquirir los recursos y aprender lo que necesitas aprender para resolver las que siguen. Así es que basta. ¿Ok? Tranquilo, no te me alteres. Acuérdate que los impulsos emocionales o los estados anímicos están directamente relacionados a nuestras disposiciones para la supervivencia, en donde la única manera en la que yo puedo aspirar a tener autodominio por sobre de ellas es desarrollando mi conciencia. Efectivamente, la conciencia está ligada directamente al autodominio. Así es que tranquilo, amigo, tranquilo. Es mejor que seas consciente de cómo funciona un ser humano, porque el ser humano está hecho para aprender y en este aprender se le dieron un montón de recursos para sentir, que si nosotros no logramos entender cómo es que la naturaleza o lo divino nos ayudó a evolucionar, entonces vamos a quedar atrapados nada más en nuestros impulsos primitivos para seguir siendo unos uga uga por la eternidad. Y no nada más me refiero a individuo por individuo, sino que nos vamos a quedar atorados como especie un montón de siglos más. Bueno, eso esperaríamos, ¿no? O hasta que aguante el planeta, ¿no? A ver quién gana. Por lo tanto, es importante que tú puedas entender que el cerebro a lo largo del desarrollo del hombre tuvo varias etapas evolutivas, en donde la primera etapa está a nivel del tallo cerebral y es lo que algunos de los científicos le pusieron por nombre el cerebro de reptil, en donde este cerebro funciona a partir de la discriminación principalmente de tres acciones muy básicas y es sobrevivir, aparearse y comer y ya. Bueno, en la supervivencia implica el huir o luchar, ¿sale? Tenemos tres posibilidades nada más. Entonces, si tú en tu día a día estás nada más experimentando la vida desde esto, híjole, amigo, pues a lo mejor te acabas de dar cuenta, ¿no? Una lagartija tenga más acción en su día que tú. Si nada más te estás dedicando a ver qué vas a comer hoy, cómo vas a ganarte la comida y a ver si te toca pasión en la noche. Ya estuvo, ¿no, amigo? Basta. Fíjate nada más. Y eso tiene hace muchísimos siglos, la presencia de esta manera de percibir la vida. El siguiente paso evolutivo en el cerebro humano es el sistema límbico o el centro emocional biológico, aquí en donde la amígdala cerebral es la principal observadora de las circunstancias externas, en donde ella es capaz de coleccionar o de, sí, observar y percibir todo aquello que nuestros sentidos sensoriales le envía como información para poder saber en qué circunstancias estamos, circunstancias externas. Y entonces enviar una señal de alarma si es que corremos peligro, para luego generar una impronta afectiva que nos permita actuar de manera inmediata con respecto al estímulo o a la circunstancia de riesgo. ¿Ok? En este, en este cerebro tenemos lo que los científicos llamaron el cerebro de mandril. Y la última
última sección evolutiva del cerebro humano es lo que llamamos el neocórtex, esta formita corrugada que luego nos dibujan a todos y que identificamos como el cerebro. Bueno, aquí es en donde se supone el hombre ya desarrolla la capacidad del razonamiento, sobre todo el razonamiento lógico. Hay diferentes maneras o modelos de pensamiento, amigo. Después lo vamos a ver. Está el pensamiento concreto, típico de los niños, el pensamiento lógico, que es este pensamiento propio de la adolescencia, que tiene que ver con la implementación de estrategias para comprobar un algo, así como el pensamiento filosófico, que es mucho más elevado y que tiende a ser simbólico, ¿ves? Y entonces, Lea, ¿por qué nos has hablado del pensamiento crítico? ¿A dónde está el pensamiento crítico? Ay, amigo, eso es lo maravilloso. El pensamiento crítico no está tipificado dentro de estos modelos como tal a nivel biológico. El pensamiento crítico es una capacidad desarrollada a partir de la conciencia y acuérdate, la conciencia está asociada directamente al desarrollo de tu espíritu. Entonces, no podemos catalogar el pensamiento crítico dentro de estos modelos muy básicos de pensamiento, ¿ok? En donde sí, efectivamente, estoy hablando, como te lo dije, de nuestro espíritu como a aquella peculiaridad que de manera individual nosotros vamos generando y desarrollando y fortaleciendo y expandiendo a través de la implementación y de adopción y desarrollo de cualidades de nuestra personalidad madura o de virtudes que nos permiten experimentar la vida, las circunstancias y las relaciones desde actitudes relacionadas a el amor o sus propósitos y fines. ¿Ok? Acuérdate, no tiene nada que ver con religión, la espiritualidad es más un resultado que un dogma, ¿eh? Es por eso que se parece más a la física cuántica que a la religión. Entonces no te me atores ahí, hombre, no te me atores, porque pues en esto del amor lo que la mayoría de las personas no ha logrado entender es que el amor es una energía. Por lo tanto, tiene una vibración, una frecuencia y se puede percibir como calor, luz, sonido y movimiento. ¿Sí? ¿Sí? Checa, la física cuántica no nos miente. Mi amigo Beto Einstein tampoco. Él dijo que había dos planos y que en estos dos planos uno era relativo, ¿no? ¿Se acuerda que dijo que existía del plano de la energía y el plano de la materia, y pues el plano de la materia es relativo porque solamente son paquetes de energía organizados de acuerdo a algunos factores que nos ayudan a dar esta impresión de materialidad, pero que en realidad es energía organizada, ¿ok? Entonces, no se te olvide, la energía del amor vibra a partir de los 387 Hz a los 750 Hz y entonces podemos observar sus fenómenos y eso es una maravilla. Por eso es que yo le di por nombre como energía creadora inteligente, porque ésta es capaz de organizar todo y es ahí a través de lo que esta energía o influencia colectiva o espacio colectivo que todos compartimos, en donde encontramos la virtud y la virtud se manifiesta de muchas maneras, como actos, como pensamientos, como arte, como sabiduría, como experiencia, como logros. Por eso es que no podríamos nosotros asociar los otros modelos de pensamiento con lo que representa la conciencia. Y bueno, ya hablaremos de lo que es una experiencia espiritual o una vivencia espiritual y lo que eso implica. Y si es que existen o no las entidades del otro plano, amigo, va a ser muy interesante. Pero bueno, ya,
basta, basta. Vámonos al tema de hoy porque si no se nos acaba el tiempo. Híjole, dolor. ¿Y por qué elijo sufrir? Muy interesante. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué, compañero? Te iba a decir. ¿Sabes por qué, compadre? Ay, amigo, esto de la confianza, ¿ya ves? Bueno, en el tema de hoy eh, vamos a ver el por qué el ser humano, aunque está diseñado para identificar el dolor, lo resiste. Y en esta resistencia sufre. Una de las razones que se me viene a la mente o que he podido observar del por qué nosotros elegimos o preferimos sufrir antes que aprender y soltar o modificar y cambiar algunas conductas y actitudes y creencias nuestras, es porque nos gusta el resultado del sufrimiento. Parece absurdo, pero el sufrimiento nos da una gran posibilidad para convencer al otro de que haga un algo que se supone a mí tendría que tocarme. Y ahí tenemos gran parte de la cultura del matriarcado, en donde la culpa y el sufrimiento y los sacrificios y la manipulación tienen lugar para que otro alguien cuando vea mi cara de víctima se apiade de mí y haga lo que a mí me toca. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Uy, por eso les digo, amigos, no te fíes de una cara de víctima. Detrás de la cara de víctima hay un ego malicioso que está buscando ponerte una trampa para convencerte de que hagas algo que a él le toca o que no le toca también. Así es que cuidado, cuidado, amigos. Me encuentro en el día a día con eh, relatos que de verdad sorprenden en cuanto a cómo es que las personas en lugar de soltar un algo, en lugar de seguir fluyendo con la vida, se aferran con fuerza a un evento de dolor que además les da significado y un beneficio, como lo dijimos, a través de lo que es la victimización, pero que aunque nosotros le aportemos o le demos un recurso o le demos feedback y le digamos que hay otras mejores maneras de vivir o más sencillas o económicas emocionalmente, las personas no lo sueltan. Y bueno, aquí quiero darte un ejemplo. Hay una diferencia entre dolor y sufrimiento. El ser humano está diseñado para poder identificar el dolor con claridad, ¿ok? Pero hay una diferencia. El dolor, en un ejemplo práctico, es como si tú hoy te pegaras en el dedo pequeño del pie derecho. Híjole, ¿quién se ha dado un golpe en el dedo? Yo sé que saben lo que duele. Es horrible, ¿no? Y en ese momento hasta te caes y lloras y te duele y gritas y etcétera, ¿vale? Y en esta circunstancia podemos entender que te dolió y en este momento estás teniendo la sensación de incomodidad o de dolor en esta parte de tu cuerpo. Pero el sufrimiento sería como si 20 años después me vuelvo a encontrar contigo y te veo igual llorando, agarrándote tu piecito y sufriendo por el golpe que te diste hace 20 años. ¿Qué? Sí. Ya no está la sensación en tu cuerpo, pero la historia y la circunstancia donde tú culpas a tu cama por tonta cama que se te atravesó y el que entonces te pegaste en tu dedito chiquito y hubiera sido diferente tu vida si es que de esa tonta cama no se hubieras atravesado en ese día y entonces te hubiera echado a perder la vida durante 20 años. ¿Ya entendiste? ¿Verdad que es una locura? Qué interesante, ¿no? Entonces, aquí lo que me gustaría es que tú notaras que mal utilizamos la energía creadora
y que además la convertimos en escenarios, historias, conclusiones y creencias que generan pensamientos, absurdos fuera de este momento o de las circunstancias, que además convertimos en actos y estos se convierten en obsesiones y compulsiones y nos dejan atrapados en momentos que pasaron hace muchísimo tiempo. Está brutal. Y observa la cara de las personas que se dicen sufrir muchísimo. Híjole, de veras, empieza a dejar de creerles. No, hombre, el próximo mes me voy a dar vuelo con la cultura de la mamá. Y te podrás entender con todo el amor y respeto que me merecen ellas. ¿Ok? Entonces, ¿ya te diste cuenta? Bueno, a estas circunstancias es que tu ego, como entidad psíquica o como estructura psíquica que tiene el propósito natural o divino de protegerte del sufrimiento, es que al estar asociado a lo más primitivo que es la supervivencia, este mismo ego se va a manifestar en ti a través de reacciones y estrategias que van a servir como recordatorio afectivo para evitar o repetir una experiencia de dolor. Por eso les digo yo, lo interesante es que puedas empezar a identificar a tu ego como esta vocecita que todo el tiempo te está diciendo, ¿te acuerdas? ¡Ah! Sí, ya me acordé, Lea, es que está terrible porque hace 20 años. ¿Y yo qué? ¿Es serio? Ni bueno ni malo. Y bueno, les dices, bueno, ya pasó, hay cosas nuevas. No, no. En donde la más profunda agonía la podemos encontrar en estas personas que tras un evento de, entre comillas, dijimos el otro día, pérdida, pues no quieren soltar la historia ni el evento y se lo repiten todos los días y además están en su cama acostados en un estado emocional de depresión, masticando la tristeza, ¿verdad? Todos los días, todas las horas del día, para sentirse miserables, evitándose saltar de la cama y tener experiencias nuevas. Entonces, ¿cómo no nos vamos a enfermar? ¿Entendiste? Y si unimos lo que te había empezado a decir al principio, es este ego el que a través de la observación de sus intenciones, con la ayuda de los arquetipos y sus imágenes individuales en cada uno de nosotros, es que podemos descubrir las intenciones que hay y en esta intención su motivación y resultados. Está tremendo, ¿ya viste? Entonces, ¿por qué sufre el ser humano? ¿O por qué elige sufrir? Ya sabemos que el dolor está allí. Pues vamos a entender qué es el dolor, ¿te parece? En la psicología moderna, bueno, el dolor, gracias a los estudios de neurociencias, nos han podido ayudar a entender que el dolor no es una emoción ni un sentimiento. El sentimiento es el sufrimiento o el significado que le damos a nuestro dolor, ¿ok? Pero el dolor en realidad es una disposición afectiva dentro de lo que yo te decía el otro día, que el ser humano está diseñado para tener procesos afectivos, procesos intelectuales y procesos volitivos que le ayuden a poder interpretar su día a día y en esta interpretación crearse una realidad en donde todos los estudios que hasta el día de hoy han tenido neurociencias, nos dejan entender que el dolor también está manifestado como capacidades neuronales, es decir, tenemos 26 capacidades o, híjole, sentidos neuronales, amigo. Eso es lo que la mayoría de las personas no entienden. El dolor es un recurso para la vida, ¿ok? En donde lo importante es que puedas entender que estamos en el plano del dolor, que sí, dijimos que había dos planos, estamos entonces en el plano del dolor, por lo tanto estamos diseñados para identificar el dolor.
pero el dolor no está dentro de nosotros. Nosotros somos solamente como una antena que recibe la información externa y tiene la capacidad de decodificarla para convertirla en imagen o sonido. Así funciona, ¿ok? Entonces, ¿por qué Lea? ¿Por qué utilizamos nosotros el dolor como recurso? Ah, porque es parte de nuestra naturaleza tener la capacidad de identificarlo, pero no así de experimentarlo por siempre. Tenemos otros muchos recursos, como decíamos, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la realidad con respecto al dolor y el sufrimiento? El dolor, amigo, es este gran recurso para poder aprender a distinguir entre lo que es y lo que no es el amor. Esto es el gran valor del dolor. Entonces, fíjate cómo es que nosotros a través de la colectividad nos han enseñado a resistirlo y bueno, de manera natural, todos tenemos un umbral, o sea, un límite para poder manejar cierto grado de dolor en donde nuestra mente, bueno, nuestra mente psicológica o nuestra psicología y nuestro psiquismo también tiene diferentes niveles de manejo de dolor. Y en tanto tú aprendas a identificar y a modificar el significado que éste tiene para contigo, es que la sensación de dolor se va a disipar. Hay quienes a estas culturas o en estas culturas en donde vemos a algunos seres humanos que se lastiman y no hacen ningún tipo de gesto. Ah, pues es gracias a eso. Es que ellos han podido aprender a manejar su mente y los significados de dolor a tal grado que ya no son interpretados como una sensación incómoda. Ah, ¿verdad? Qué interesante. Así es que para eso tenemos el dolor, amigo. El dolor es el gran recurso del ser humano para identificar lo que no es el amor. ¿Sabes en dónde está lo jodido? Que tampoco sabemos lo que es el amor. Tampoco lo hemos identificado con claridad. Suponemos que el amor es esta intención de permanecer perpetuamente felices y arropados por las personas que están a nuestro alrededor y no es así. Ya lo dijimos, el amor es energía, es movimiento, es luz, por lo tanto es un fenómeno y un fenómeno que filtrado a través del ser humano se experimenta como virtudes y estas virtudes dan lugar a los actos de bondad y de alegría y de armonía que podemos compartir con los demás. Respira. De aquí es que nosotros tengamos la capacidad de darle sentido a nuestra experiencia. ¿Sí? Por lo tanto, al ser este dolor una experiencia intensa y profunda que tiende a dejar cincelados los recuerdos emotivos en lo más profundo de nuestro inconsciente, es aquí en donde a manera de resistencias o impulsos es que evitamos volver a pasar por el mismo lugar. Lo absurdo, como más grande resistencia en cuanto al dolor, es el no querer aprender por dónde sí y por dónde no pasar o repetir una experiencia o relacionarme con un alguien. En fin, respira. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? ¿Ya te diste cuenta por qué el amor nos inspira? ¿Ya te diste cuenta por qué el sufrimiento nos atrapa? ¿Ya te diste cuenta por qué efectivamente aquello que sueltas porque te duele te puede dejar atrapado años? Sí, amigo, porque no te das a la tarea de resolverlo, de cambiar el significado y de romper con esta dinámica tóxica o renunciar a la historia de dolor que te mantiene atrapado en una circunstancia de verdad lamentable cuando la vida ocurre hoy, en este momento, en nuevas circunstancias, ¿ok? Así es que vámonos a lo que te toca.
Vámonos a lo que te toca, amigo. Respira. El dolor es un recurso para la vida. Sin el dolor no podríamos distinguir entre el amor o el placer. Sin embargo, tú eliges convertirlo en 3 posibilidades: en una brújula, en un látigo o en un maestro. Es decir, en una brújula, cuando aprendes a identificar con claridad lo que te gusta o lo que no te gusta, lo que representa para ti amor y dolor. En un látigo, cuando sigues aferrado a una historia de sufrimiento que ya tiene mucho que pasó y que nada más te está sirviendo de laceración o autolaceración, y que nomás no te está dejando funcionar y no te está dejando vivir y no te está dejando avanzar durante la vida. O bien en un maestro que te va a indicar por dónde es el camino, la mejor actitud ante la vida y las mejores circunstancias de relaciones con los demás. Así es que basta, amigo, basta. El sufrimiento es una elección y una resistencia a aprender para fluir con las experiencias nuevas de la vida. Basta. ¿Qué te toca a ti que has elegido vivir en sufrimiento? Deja de tenerle miedo al error y deja de tenerle miedo al dolor. Solamente es un recurso y un parámetro para que tú puedas aprender. Y aquellos que se resisten a volver a pasar por el mismo lugar, híjole, por lo menos tendrías que estar experimentando 3 veces cada experiencia para poder entender de qué se trata, para aprenderla a manejar y al final del día para elegir si te gusta o no te gusta. Así es que deja de tenerle miedo a la equivocación. Aquellos que suponen no equivocarse están viviendo en su mundo. Basta, experimenta, atrévete, equivócate, deja de suponer pecado lo que no es pecado. Eres un ser humano que nació para experimentar la vida. Aprende a diferenciar entonces amor de dolor y elige lo que te funciona más para permanecer en un estado emocional de dicha sin que nada te perturbe. Y recuerda, la conciencia es la clave, la fórmula, el observador, el camino, el facilitador, el maestro y el mejor estado de conciencia para poder vivir sintiendo el amor en franca armonía con los demás. Los que no lo intentan, los que renuncian, los que prefieren estar cómodamente en su cama abrazando una historia de dolor, los que no se equivocan, los que no hacen nada, esos son los que suponen tener la razón. Pero te digo algo, su posición es de espectador. Por eso tienen tiempo de criticar, por eso tienen tiempo de señalar, por eso se dan a la tarea de suponer que ellos tienen la razón, porque ver la vida desde las gradas no es lo mismo que experimentarla, no es lo mismo que acariciar, no es lo mismo que besar, no es lo mismo que sentir, dar una palabra de aliento, no es lo mismo que sentir el deseo sexual, no es lo mismo el saborear una comida, no es lo mismo crear, no es lo mismo, no es lo mismo. Es ser un espectador que experimentar la vida. Así es que, amigo, te invito a que el día de hoy elijas lo que quieres experimentar, equivócate intentando y viviendo nuevas posibilidades de vida, haciendo aquello que no te has permitido y aprende. Y entonces estarás sintiendo la vida. Yo soy Lea Bartolini, invitándote a hacer lo que te toca.